A saludar con muchísimo gusto al compañero Molay Maza Ontiveros, gran historiador, gran compañero, gran luchador en estos momentos tan necesarios. Te saludo con mucho gusto, Molay, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días. Yo acá bien, bien, muy interesado en la noticia, siempre atento a Sin Censura tempranito y pues contentísimo. Es un honorazo que me inviten a platicar con ustedes. Un abrazo para Vicente, un abrazo para ti y saludo con mucho cariño a todo el público culto, conocedor e informado de esta trinchera de comunicación. Eso es todo. Pues, ¿qué te parece que hablamos de la última, no? Efectivamente, se tiene que denunciar, se tiene que analizar, se tiene que revisar lo que está pasando en Chiapas. Pero siento que desafortunadamente se está utilizando por parte de esos politiqueros de siempre para sacar raja política, para, vamos, pues para hacer este tipo de infamias, el asesinato, el terrible incidente, este asesinato de este sacerdote, el padre Marcelo Pérez Pérez, de origen tzotzil, está siendo utilizado en los principales medios de comunicación corporativos y chayoteriles, es parte de sus primeras planas. Yo me pregunto si en tiempos de Peña Nieto hubieran hecho lo mismo en tiempos de Calderón y van a salir con eso, es que ustedes siempre se van con lo que es el pasado y etcétera. Pues más bien nos vamos con lo que debe de ser, el exhibir, en la opinión de este tu servidor y su servidor, querido público consentidor, cómo es que utilizan estos incidentes, estas tragedias para nuestras comunidades, para nuestras congregaciones, así lo voy a decir, eh, con tal de sacar raja política. ¿Qué opinas, Molay? Pues sí, es una pena, es una lástima. Hay que rechazar y repudiar la violencia en contra del pueblo y sobre todo esa violencia cobarde, ¿no? De sicarios en contra pues de los pueblos más abandonados y más marginados de nuestro país. Y sí, efectivamente, yo creo que hay que analizarlo desde un enfoque crítico y estructural, ¿no? O sea, este caso del padre Marcelo Pérez es la punta del iceberg de un problema sistemático que se viene acumulando de tiempo atrás, ¿no? Estos medios de comunicación que ahora están tan preocupados, quisiera haberlos visto, denunciando la pobreza, la miseria, la marginación de los pueblos indígenas antes de enero de 1994, que para ellos no existían los pueblos indígenas. Tuvieron que levantarse en armas, ¿no? Tuvo que aparecer el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tuvieron que aparecer las movilizaciones de los pueblos indígenas para llamar la atención y para exigir sus derechos, el respeto de su autonomía, el respeto de su cultura, su reconocimiento como seres humanos. Fíjate, en pleno siglo XX, entrando a la modernidad con el Tratado de Libre Comercio bajo el gobierno de Salinas de Gortari, entrando al siglo XXI, ya a una década de entrar al siglo XXI, y luego ya en pleno siglo XXI, y los pueblos indígenas no tenían derechos y los pueblos indígenas no estaban reconocidos como sujetos de derecho en nuestro país. Hasta hace unos días se aprobó una reforma constitucional que le reconoce plenos derechos a las personas, hombres, mujeres y a la gran diversidad cultural de los pueblos indígenas y aún falta mucho por hacer. Y yo diría más, la violencia de la guerra desatada por Calderón, ¿no? La falsa guerra contra el narco, que más bien era una guerra contra el pueblo, y que aplica muy bien en el caso de esta estupidez calderoniana, esta frase tan dura de que uno sabe cuándo empieza una guerra, pero no sabe cuándo termina, ¿no? Es fácil empezarla, pero es difícil terminarla. Y entonces la guerra desatada por Calderón no ha terminado. Sigue provocando muertes, sigue causando bajas, porque las guerras incitan mercados, ¿no? En el sistema capitalista de producción, la guerra es parte del sistema e incita mercados, mercados de armas y mercados de los diferentes productos no legalizados por el sistema, en este caso, las drogas, ¿no? Y en Chiapas tenemos una frontera con el sur del país y es una entrada de la circulación de la mercancía, ¿no? De las drogas
y es un paso, ¿no? Un sistema de pasos, sobre todo la frontera Comalapa, la zona de los Altos, la zona justamente de Chenaló, ¿no? La zona de Comitán, es un lugar de paso y un lugar de disputa de los cárteles de la droga para tener una coladera de entrada, ¿no? Todo el territorio chapaneco también es rico en minerales, ¿no? Y hasta en tierras raras, en uranio. Y entonces es territorio de disputa de las grandes empresas mineras. Es rico en agua, es territorio de disputa y de saqueo de empresas refresqueras. Y es territorio de cultivo. Y este, es también territorio de saqueo de grandes empresas agroindustriales. Entonces, entre mineras, entre refresqueras, entre agroindustriales, entre una estructura social que es una estructura social es previa a la independencia. Por allí no pasó la revolución de independencia, por allí no pasó la revolución de 1910-17 y por allí aún no pasa la cuarta transformación y eso también se tiene que señalar, ¿no? Y entonces hay estructuras sociales de explotación, de marginación y de violencia en contra de los pueblos indígenas y en contra de los pobres en general, que está dependiendo de liderazgos caciquiles, de la violencia de liderazgos políticos, de finqueros, de terratenientes, ¿no? De latifundistas y de los cárteles del narco. Entonces esto te genera un entramado de violencia y un entramado de marginación y un entramado de explotación de los seres humanos y de la tierra y de colonialismo interno que expulsa pero explota a los indígenas y a sus tierras y los somete a este tipo de dinámicas de violencias, donde ya aparece como el botón de muestra el asesinato de Marcelo Pérez, pero es parte de una violencia sistemática y diría yo sistémica, producto por las condiciones de explotación y de expolio que viven los pueblos de Chiapas, ¿no? Entonces, eso hay que verlo como un problema estructural y como un problema de larga data a la que se agrega las dinámicas de la guerra del Calderón contra el pueblo, ¿no? Por eso es tan complejo, por eso no es sencillo meterse allí, nada más echas a la policía y lo controlas. No, 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 es un problema estructural, económico, político, social, cultural, ¿no? Cultural en términos de que hay una cultura dominante central, blanca, ¿no? Cipaya, que expulsa, expolia y discrimina a los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una comunidad de blancos herederos de sangre española que se hacen llamar los coletos, ¿no? Que son la gente blanca que no ve con buenos ojos a los pueblos indios, ni siquiera ve con buenos ojos su mexicanidad, sino que se sienten de una estirpe superior, ¿no? Y eso sigue siendo una parte de la vida cotidiana en Chiapas, aunque estemos en el siglo XXI y aunque estemos en un proceso de transformación al que llamamos cuarta transformación, el territorio chiapaneco es un territorio enclavado en el siglo XIX y tenemos que luchar pacífica y democráticamente para hacer justicia para el padre Marcelo Pérez, pero para todos los mártires de la explotación y la persecución y para sacar a los pueblos indígenas de esa condición de explotación tan terrible en la que viven, ¿no? Qué fuerte lo que dices, Molay. Te saludo con mucho gusto. Saludos, Eso Vicente. de, saludos, mi querido Molay, de que seguimos viviendo o sufriendo los estragos de la guerra contra el narcotráfico que se aventó Felipe Calderón, vispero a lo tonto, ¿no? Bueno, no es tanto de mi devoción, por ejemplo, Eduardo Ruiz Gili, pero se me vino a la mente algo que dijo la semana pasada en su programa que lleva mensaje directo a Felipe Calderón. Ya les voy a decir por qué. Si me permites, don David, échalo. El ridículo y la ofensa a la inteligencia que desde ayer está cometiendo Felipe Calderón, la verdad. Por sus tweets, cree que su guerra contra el narco fue muy buena cuando lo único que dejó fue un bolón de muertos. Mi consejo a Felipe Calderón sería, cállate la boca. Y tal vez en lenguaje de los socios de su ex amigo García Luna, cierre el hocico.
Y después de hacer el ridículo allá en sus redes sociales, hoy hace el ridículo otra vez en una entrevista que le dio, muy buena entrevista, por cierto, a Ciro Gómez Leiva aquí en Fórmula. A ver, en sus tweets hace un reconocimiento muy limitado de sus errores. Dice, hubo ciertos errores en política de seguridad. Y es positivo, llamó de la unidad nacional, dijo que respeta el proceso judicial, pues no le queda de otra, ¿no? Digo, ya está en el bote de su ex cuate. Pero creo que notó una extraordinaria falta de autocrítica y cayó en la justificación excesiva. Había ya habido denuncias sobre corrupción en las fuerzas de seguridad actos de corrupción cometidos en la lucha contra el narco, abusos contra la población. También era tan estrecha la comunicación entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos que es virtualmente imposible suponer que no le dijeron, oye, abusado con García Luna. Máxime que hay un reporte que dice que la DEA sabía, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, sabía mucho antes de que se fuera y se acabara el sexenio en 2012, de los posibles vínculos de García Luna con el narco. Y no quiere aceptar que durante su sexenio se duplicó el número de homicidios que él heredó de Fox. Claro, dice, y después de mí fueron tantos. Sí, pero con él se duplicaron. Al hablar y escribir como lo hace Calderón, demuestra que no cree que fue negligente en la supervisión de su equipo. Cree que su guerra contra el narco fue muy buena cuando lo único que dejó fue un bolón de muertos. Y yo digo, la historia no lo va a absolver a Felipe Calderón. Tal vez ella no lo cree, porque lo veías muy echado para adelante hoy en la mañana, pero es su estilo. Las consecuencias de su gestión nos siguen afectando y van a seguir afectando a muchas generaciones de mexicanos. Mi consejo a Felipe Calderón sería, cállate la boca. Y tal vez el lenguaje de los socios de su ex amigo García Luna, cierra el hocico. La verdad, en un momento donde callar la boca es tal vez lo más prudente. Fíjate, insisto, no es santo de mi devoción, mi querido Molay, pero Eduardo Ruiz Gili, que yo creo que no podríamos ponerlo en un saco que diga 4T de ninguna manera, habla de estas consecuencias de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón en nuestros días, porque lo que han intentado con su narrativa los cercanos a Calderón, incluso el hijo de Calderón, la propia Margarita Zavala, eso ya fue hace mucho tiempo. Incluso recuerdo a Jorge Ramos, el gran Jorge Ramos, que en una mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esa tontería que había sido hace mucho tiempo. Cuando declaras una guerra, pues no puedes pensar que si ya se fue el que la declaró, ya se acabó. Pues ahora sí que la sangría, ¿no? Que ya todo terminó. Y el propio Felipe Calderón sigue defendiendo su guerra y sigue diciendo que la sigue defendiendo porque lo que está ocurriendo hoy es responsabilidad, es culpa de los de hoy. Fíjate nada más qué chingaderas, mi querido Molay. Pero quería ponerlo, proyectarlo para la audiencia sin censura, para que no vayan a pensar que solamente somos los chairos los que hablamos de las consecuencias de la guerra de Felipe Calderón. Hoy en día, ¿cuántos años después? ¿Qué? 2 sexenios, por lo menos 12 años después, seguimos metidos en esta dinámica de sangre, de muerte en nuestro país por culpa de Calderón, mi querido Moday. Sí, es que es lo que yo insistía, ¿no? O sea, nosotros vivimos las consecuencias de hechos históricos remotos, ¿no? Ningún acontecimiento de la historia está ahí aislado en el pasado, ¿no? Somos producto de nuestra historia. Y al contrario, la falsa guerra contra el narco, yo insisto, la guerra contra el pueblo, la guerra contra los pobres, de Calderón y las élites, porque además, así como no era García Luna aislado, tampoco era Calderón aislado, ¿no? Hubo élites económicas y políticas que apoyaron a Calderón en esa aventura. Empresarios, políticos, medios de comunicación apoyaron esa aventura. Ahorita que no se me hagan pendejos, tampoco, ¿no? Y es muy reciente, es apenas 2 sexenios atrás, 3 sexenios, porque si contamos el sexenio del inicio de la reconstrucción nacional con Andrés Manuel López Obrador, el sexenio de Peña Nieto fue el ínterin, ¿no? Que como no tenía idea de nada, el señor Peña y las élites y los grupos
facciosos que lo acompañaron solo venían a saquear, pues no tenían tampoco estrategia y continuaron la estúpida guerra de Calderón. Eso es muy reciente, son 12 años de guerra, ¿no? Ya venía un proceso de descomposición en la relación del Estado con el crimen organizado y con la sociedad, desde Miguel de la Madrid, ¿no? El tema del narco es un tema muy antiguo, no es un tema nuevo. Ya se empezaba a aplicar la política con Fox, se empezaba a implementar tibiamente la política de Estados Unidos de guerra contra el narco, ¿no? Una política que jamás ha funcionado en ningún lugar del mundo, ¿no? Pero que reditúa grandes ganancias, ¿no? Para las empresas de las armas y para los narcos grandes que están en Estados Unidos y que se benefician de que su empresa sea ilegal, ¿no? Así como Al Capone se beneficiaba de la ilegalidad del alcohol, pues estos cuates se benefician de la ilegalidad de las drogas. Bueno, se empieza a implementar esa política acá, pero es con la llegada de Calderón que necesita legitimar su gobierno fraudulento, ¿no? Él había hecho campaña diciendo que iba a ser el presidente del empleo y se inclina por la política norteamericana de desatar el demonio de la guerra, porque, insisto, es un gran negocio la guerra. En el modo de producción capitalista en el que vive nuestro mundo, la guerra es un gran negocio. Solo eso explica Ucrania, solo eso explica Gaza y eso explica la guerra del narco en México también. Bueno, pues entonces empiezan a aplicar eso de manera absolutamente irresponsable, de manera absolutamente, y, digamos, ilegítima, porque es un gobierno que no fue electo por el pueblo el que viene y empieza a aplicar esa política de sangría y empieza a asesinar gente pobre, ¿no? Esa política se aplicó, digamos, con anabólicos en Filipinas también, con el gobierno de Rodrigo Duterte, ¿no? Terrible, así. Es una política que mata pobres. Y aquí se aplica. Se desata el demonio de la guerra y es la fecha en que formalmente, en términos formales, desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se hace otra política. Desde el Estado se inicia otra estrategia, ¿no? Que ya va para su segunda etapa, que ya tiene resultados. No se puede cerrar los ojos ante los resultados que ya tiene la estrategia, pero la dinámica, las tendencias, las inercias y las fuerzas desatadas por la guerra, que son fuerzas económicas, que son fuerzas políticas, que son fuerzas vinculadas al crimen organizado y a los poderes fácticos y vinculadas a la economía capitalista, pues eso no lo vas a detener solo desde el Estado y del gobierno. Eso depende de una serie de transiciones económicas y sociales de largo plazo, que son las causas que empujan a un pueblo a buscar alternativas en el mercado negro o en el crimen organizado. Esas son las causas que hay que combatir. Y son causas estructurales, ¿no? Son causas de pobreza extrema, ¿no? De violencia estructural, que tiene que ver con un montón de dinámicas sociales en las que estamos imbuidos, donde ahí está articulada las dinámicas del patriarcado, las dinámicas de las relaciones violentas entre hombres y entre mujeres, están, ¿no? Las dinámicas de dominación, de ejercicio del poder Claro. de los adultos de mediana edad frente a los demás adultos, de los adultos frente a los niños, un montón de lógicas que son mucho más antiguas que la guerra contra el narco, ¿no? Entonces, Fíjate, por ejemplo, el asesinato del padre Marcelo, perdón, el asesinato del padre Marcelo es un hecho concreto, específico. Puedes tú atrapar al asesino, pero si atrapas al autor intelectual, verás que está vinculado a una red mafiosa que está vinculada a su vez a otra red mafiosa de políticos, de empresarios, de mineros, ¿no? Que tienen ya varios años vinculados con los caciques, vinculados con los finqueros, que también se vinculan con los refresqueros, con los mineros, y es toda una estructuración. Y luego vas a ver los apellidos de familias que tienen allí desde la colonia. mm, pues fíjate que en esta perversidad de estas redes, ojo, que no olvidan a Andrés Manuel López Obrador. Estoy viendo algunos personajes que le están dando vuelo a este director de la revista, etcétera, Marco Levario Turcot, ahora con que la Fiscalía General de la República ha confirmado que el exdiputado Cuen, acuérdate del caso del Mayo Zambada, sí fue asesinado
en el lugar en el que fue secuestrado el Mayo y se ha hecho un santo relajo, ¿no? O sea, un escándalo que la Fiscalía del Estado dijo una cosa, ahora es desmentida por la Fiscalía General de la República, ahora resulta que el Mayo sí estaba diciendo la verdad en su carta. Están sacando, están sacando este video. Échalo, Dani. Siendo igual, refrendando lo que aquí externó Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, próxima presidenta constitucional. Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Y lo felicito porque da la cara, no dejó pasar ni un día, porque no hay casualidad. Ayer nosotros en la mañana estábamos pidiendo información, al mediodía el embajador de Estados Unidos informó sobre la versión que ellos tienen de estos sucesos aquí en Sinaloa, y hoy aparece esta carta y resulta que estamos aquí en Culiacán, pues de una vez vamos a hablar, ¿no?, sobre el tema. Y qué bien que se ha aclarado cuál es la situación, en dónde estabas y que nunca fuiste convocado a ningún evento. Más claro, ni el agua. Y no van, de todas maneras. Bueno, pues están utilizando estas declaraciones para decir, esos que dicen que debería de caer Felipe Calderón junto a Genaro García Luna, aguantarán si cae Rocha, porque también debe de caer López Obrador. No pueden vivir sin López Obrador. Y yo siempre lo he dicho, hay que estar vigilantes, porque esos que vieron sus intereses afectados por López Obrador no le van a perdonar a López Obrador precisamente ese hoyo que dejó, sobre todo en los bolsillos de muchos de estos privilegiados. Pero bueno, yo nada más lo digo como alerta a que no dejan en paz a López Obrador, y no estoy diciendo que va a caer Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, simplemente estoy diciendo las narrativas que se manejan, que pareciera que son como órdenes desde las redes sociales para que muchos en los medios manejen precisamente estos temas, mi querido Molay, mi querido Toño. Son órdenes de algún burócrata en una oficina oscura, en un escritorio, allá sentados en el Pentágono, en la oficina de asuntos latinoamericanos o asuntos del sur. Y estos cuates reciben las órdenes y reproducen pues la agenda, ¿no? Por ejemplo, eso de que van a hacer ya una mañanera paralela donde van a intentar oponer la narrativa golpista a la de la presidencia de la República, ¿no? Es algo que también hay que ver con mucha atención. Pero el ataque a Andrés Manuel López Obrador, esta necesidad compulsiva que tienen de atacar a Andrés Manuel López Obrador, lo que evidencia es su falta de identidad política, su falta de inteligencia, y el estar anclados a la figura de Andrés Manuel López Obrador, de la cual viven, ¿no? O sea, 6 años o más de 6 años, desde el 2006 hasta acá, su existencia política, su identidad política ha dependido de atacar a la figura de Andrés Manuel Pablo, López Obrador. Pablo Iriart en El Financiero. AMLO sigue matando gente. No mames. ¿En serio? Y pone la vacuna contra el COVID. No. O sea, están muy locos, Están mi muy querido locos. Molay. Oye, por cierto, ya va a empezar la conferencia del pueblo Sí, de la doctora Claudia Sheinbaum. sí, claro. ¿Por qué no cerramos con las invitaciones, mi querido Molay? Porque tú andas muy movidito, mi querido Molay. Sí, pues andamos. Son los camaradas que están luchando acá por ampliar todo este proceso de transformación. Y justo ahora que hablábamos de Chiapas, yo saqué el tema del colonialismo interno y vamos a tener una discusión sobre el colonialismo interno en el Círculo Esparta,
búsquenle ahí en Facebook Círculo Esparta, en los domingos a las 5 de la tarde, el domingo que viene a las 5 de la tarde, ahí vamos a discutir el tema del colonialismo interno con base en un texto de Pablo González Casanova. Y hoy por la noche en el Círculo Semilleros de Conciencias, ese es el cartel de Círculo Esparta, ahí son bienvenidas todas, todos, circula por internet, ahí está el enlace para que se metan y le entren a la discusión. Y hoy lunes tenemos una discusión sobre la ocupación en Palestina, que va hacia la guerra total, ¿no? Con esta extensión hacia Líbano, los ataques hacia Siria, los ataques hacia Irak, los ataques hacia Irán, de parte del ente sionista, y la lucha del pueblo palestino por su liberación y el pueblo de Líbano por su emancipación, ¿no? Y la liberación de todo ese territorio de la ocupación colonial sionista. Y pues están todas y todos invitados, son círculos de estudio, el chiste es entrar, discutir, construir conocimiento de manera colectiva y ese conocimiento utilizarlo para transformar la realidad de nuestro país y del mundo en la calle, en la plaza, en la escuela, con la familia, con los vecinos, ¿no? Y que la transformación sea profunda y sea, pues ahora sí que sea un giro de tuerca histórico que mejore las condiciones de vida de nuestro pueblo y que sea una lucha abierta por la felicidad de todas y de todos. Y pues esas son las invitaciones. Y un abrazote y un gustazo estar con ustedes acá, Vicente. Claro que sí, mi querido Molay, y en redes sociales, en Twitter, bueno, antes Twitter, ahora X, @Molay Maza, como lo ve en pantalla, el maestro, el historiador Molay Maza Ontiveros, comprometido desde su trinchera, vaya trinchera, con la transformación de nuestro país. Te mando un abrazo, Molay, y sigamos con estos análisis que son importantes para la audiencia. Con mucho gusto. Acá seguimos haciendo la observación crítica de la realidad en la que vivimos e invitar a toda la gente a que la haga también. Es un ejercicio que todas y todos tenemos que desarrollar para que todas y todos formemos parte de esta gran transformación. Claro que sí. Te mando un abrazo, maestro. Abrazo, Vicente. Muchas gracias. Cuídate. ¿Dónde andas, Toñito? ¿Qué andas haciendo? Ya te fuiste por el café. A mí me hace falta un cafecito, ¿eh? Digo, para ver la conferencia matutina, ¿no? Para escuchar a la presidenta. Un cafecito no cae mal, ¿eh? No, aquí estoy con mi propio café y todo, pero aquí andamos con mucho gusto, como de costumbre. Andas enfermillo. Sí, traigo ahí una de esos gripones, marca demonio, man. Así pasa, man. Aquí andamos con todo, dándole trancazos a la vida, con el cafecito, esperando a la doctora. Lo bueno, ¿sabes qué? Que estás enfermo de una gripa y no enfermo de la cabeza